De 0 a 10, si tuvieras que poner una nota, ¿cómo nos afectan las emociones al invertir? 9 sobre 10, 8, 9 sobre 10 nos afectan más de lo que pensamos. Pero una persona muy impulsiva, rápidamente vende, es muy emocional. Sin embargo, hay personas que invierten porque no quieren perderse algo. Lo que se llama ahora, que está de moda, los finfluencers. Estos influencers expertos en finanzas, a lo mejor en el mercado alcista han tenido una operación muy exitosa, la comparten en redes, además hacen una gran difusión y es un caso de éxito, una maestría y demás. Lo que no suelen compartir es cuando se han equivocado. Si te das cuenta, nos comparamos con lo que los demás tienen, con lo que los demás hacen, y pocas veces nos comparamos con lo que los demás son. Estamos utilizando las IAs como si fuera lo que antiguamente en Grecia se llamaba el oráculo de Delfos, pero basarse solo en la IA me parece peligro de muerte. Otra de las formas que hace la gente para no tener sesgos, como nunca sabes cuál es el momento bueno para invertir, para reducir esta inseguridad, automatizar. ¿En qué invierte para convencer? Inversión inteligente, un podcast de Finet Talks y Abanca Inversiones. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Inteligente, el tercero ya de esta serie de especiales que estamos haciendo de la mano de Abanca Inversiones y que ya sabéis que están dentro de nuestro podcast Finet Talks. Esta vez en nuestra misión, como digo siempre, por traeros las mejores voces para que decidáis mejor con vuestras inversiones, pues no se nos ha ocurrido mejor idea que, charlar un poquito sobre todos esos errores, todos esos sesgos de comportamiento que solemos tener, que aunque pensemos que no nos afectan, que no son reales o que a mí eso no me pasa, nos pasan absolutamente a todos. Vamos a tratar de hablar de cómo mitigarlos, de conocerlos un poco más. Y bueno, qué mejor que hacerlo de la mano de una experta como es Paz Gómez Ferrer. Paz, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme al programa. Es un placer estar hoy aquí. Bueno, psicóloga, experta en comportamiento financiero. ¿Quién es Paz Gómez Ferrer? Explícate, preséntate para quien no te conozca en un segundo. Bueno, una apasionada del mundo de la psicología y, como tú bien dices, experta en el mundo de comportamiento humano, la inteligencia emocional y recientemente pues todo lo que es behavioral economics y aplicado mucho al mundo de la empresa, pero sobre todo de las finanzas. Ya digo, queríamos hacer un episodio especial de esto Sí. porque precisamente este es un año que la gente igual lo percibe como muy turbulento, con mucha acción, con mucha geopolítica por medio, pero realmente a las bolsas, ha habido alguna caída y demás, pero dentro de lo que cabe no han ido mal del todo. Entonces la gente igual esto no lo percibe, por eso queríamos un poco remarcar la importancia de no perder la calma y de conocernos un poquito mejor en estos momentos. Antes de nada te quiero hacer una pregunta para saber un poco cuánto nos afecta esto de las emociones, porque realmente igual no somos conscientes de ello, pero de 0 a 10, si tuvieras que poner una nota, ¿cómo nos afectan las emociones al invertir? Pues yo te diría, y me atrevo a confirmar, que un 9 sobre 10, 8, 9 sobre 10 nos afectan más de lo que pensamos. Y mucho de ello está fundamentado incluso en estudios, no solo Daniel Kahneman, que es quien más, ya sabes, premio Nobel en 2002 de Economía siendo psicólogo, sino incluso Antonio Damasio. Él nos decía que primero sentimos y después pensamos o justificamos nuestra respuesta de la emoción. Y así sucede mucho en las inversiones. Aparentemente parece que tomamos decisiones racionales, pero lo que subyace son emociones, miedos, como veremos, que lo que hace es que ha sido el motor de esa decisión. Pero racionalizamos y bajo esa racionalización parece que somos lo que se llamaba antes, en mitad del siglo XIX, el Homo economicus, que se pensaba que el hombre era totalmente lógico, racional y que siempre tomaba la decisión buscando la eficiencia. Pero posteriormente nos dimos cuenta que no es así. Y eso es lo que estamos estudiando ahora con todo lo que es la economía de comportamiento. Muchas veces, a ver, me toca hablar con algún amigo de inversiones y más en verano, que me preguntan, aprovechan el momento para decir, oye, Antonio, ¿qué hago con esto, qué hago con lo otro? Trato de no dar muchos consejos porque siempre luego vienen de vuelta. ¿No? Y te convertirás en el gurú y empezarán a depender más de ti. Claro, y muchas veces me comentan esto de, bueno, he puesto aquí un dinero, pero es que esto lo he puesto más con el corazón y no con la cabeza. La parte de la cabeza la tengo en otro lado. Bueno, ¿esto de inversión con cabeza existe exactamente o también digo yo que estará movida por algún sesgo? Efectivamente, lo de invertir solo con cabeza no se ve mucho. Solo eso, invertir solo por no tener una corazonada y por emoción,
es muy peligroso, ¿no? Generalmente, separarlo así no es como tal. Las personas tomamos decisiones y siempre están las emociones. Otra cosa es que no seamos conscientes de las mismas. De hecho, hay personas que piensan que han tomado una decisión muy racional y luego se dan cuenta en las equivocaciones y hacen un poco esa perspectiva retrospectiva de analizarlo, que no era así. Entonces, es muy difícil que el ser humano sea capaz de distinguir la parte más racional de la parte emocional. Muchas veces me pasa cuando hablamos de alguien que es un inversor emocional, Sí. pues bueno, se piensa que es alguien que cuando cae algo, pues va enseguida a quitar el dinero y demás, que esto pasa y pasa bastante, pasa más de lo que nos gustaría, pero claro, también quizás es un poco un enfoque como, al menos desde mi punto de vista, quedarse corto con lo que nos afectan las inversiones. O sea, no solo afecta a este tipo de inversor, imagino que también hay emociones detrás de todas esas inversiones o de esas decisiones que parecen o que tomamos como lógicas o como racionales, ¿no? Eso es, te voy a poner un ejemplo de lo que dices. No necesariamente, como tú dices, ver a una persona muy impulsiva, rápidamente vende, es muy emocional. Sin embargo, hay personas que invierten porque no quieren perderse algo. Esas personas que tienen miedo a perderse algo, que es el FOMO, el Fear of Missing Out, ya están racionalizando que como todo el mundo ha invertido, será por algo, sobre todo si han invertido grandes expertos. Entonces justifican su respuesta. O porque está de moda. O cuántas personas también, te ponen una cosa que parece que es racional. Tomas una decisión financiera, inviertes, pero tienes cierta inseguridad porque sabes que no lo has hecho convencido o a lo mejor no está dentro de tu más análisis financiero. Y empiezas a buscar información, ahora que tenemos tanto la IA y demás, para confirmar la respuesta. Pero tú seleccionas a quién preguntas y cómo preguntas para que realmente la decisión que he tomado tenga yo los datos que avalen lo que yo quería, que se llama el sesgo de confirmación. Eso también es irracional. Quiere decir que la racionalidad no está en la impulsividad, sino en muchas veces pensar cosas que son racionales cuando realmente no lo son. Nos creamos una especie como de creencias y que son como absolutas y son las que marcan esos patrones de decisión. Sí, esto pasa mucho cuando vamos a invertir en X empresa o en X Eso fondo y es. demás, y buscamos opiniones sobre ello, y sí, claro, la que solemos echar más rápido es la que no está a priori tan acorde con lo que ya veníamos pensando de antes. Eso es. Eso es peligroso. O cuántas veces no hacemos lo contrario, abogado del diablo, o busco a las personas que van a ser como más contrarian, que realmente me debatan mi decisión o que la pongan en duda o que me hagan ver cosas que yo no he visto. Eso nos incomoda mucho más. Sí, esto se ve, por ejemplo, muy fácil cuando buscamos, por ejemplo, o a mí me pasa, que busco a lo mejor un hotel o algo en el mundo este del turismo y demás. Y pasa que siempre buscamos como las peores opiniones muchas veces para ver cómo, y tampoco es eso porque te acabas formando una opinión negativa sobre algo que a lo mejor son 10 opiniones de 1000 y Eso es. 990 son positivas. Eso es. Ahí lo que estamos haciendo es sesgar nuestra respuesta a nuestra decisión, porque la fuente a la que acudimos ya está sesgada. No estamos teniendo en cuenta el otro 50% que pueda contradecirlo. Bueno, como siempre decimos, el primer paso es reconocerlo, ¿no? Que no somos perfectos, no somos máquinas y que, bueno, por ello, incluso, bueno, las máquinas también, eso es otro tema que ahora te preguntaré, Sí. que también tendrán sus sesgos, pero te quería preguntar, ¿qué es lo que más nos afecta? O sea, ¿nos afecta más perder o ganar dinero? O sea, si yo pierdo, no sé qué cantidad poner, 100.000 euros, etcétera, Sí. ¿duele más el perderlos o sea, es el mismo sentimiento hacia arriba que hacia abajo? No. Cuesta mucho más perder, el sentimiento de perder, que ganar. Y esto además está estudiado por el sesgo de aversión a la pérdida, que es el Ujú. que estudiaron Daniel Kahneman con Amos Tversky. ¿Qué significa? Poniendo cantidades más fáciles. Que si tú tienes 100 euros y pierdes 100 euros, te va a doler emocionalmente 2 veces más que si yo te doy 100 euros. ¿Por qué? Pues sucede en primer lugar, también hay como el apego hacia algo, hay el efecto de dotación, lo mío vale más que lo otro, y porque se activa la amígdala, no nos gusta perder cosas. Algunos de los estudios te ponen ejemplos, ¿no? Si tú le das a alguien 100 euros seguro o le dices, puedes entrar en la apuesta de a cara o cruz, donde yo te doy 200 euros o 0 euros, las personas que elegirán siempre ganar los 100 euros seguros, estables. Es un poco como el refranero español de más vale lo pájaro en mano que ciento volando. ¿Por qué?
Porque el cerebro no le gusta la incertidumbre y se incomoda mucho en pensar que puede perder algo y luego qué va a pasar. Entonces, es como en los mercados. Los seres humanos se ponen muy nerviosos cuando el mercado está volátil, no lo sabe leer, no lo sabe predecir. Entonces, ahí las pérdidas son muy incómodas y nos duele mucho más que la alegría de ganar. Fíjate si son incómodas, que hay veces que pasa que mantenemos inversiones incluso sabiendo que a lo mejor ya tendríamos que haber vendido hace tiempo porque no queremos asumir que eso vale ahora lo que vale. Eso Eso es. también pasa. Pasa y pasa mucho. Y lo vemos mucho en las sesiones de mentoring. ¿Por qué? Porque hay otro sesgo, que se llama el sesgo de coste hundido. El sesgo de coste hundido es con todo, no solo el dinero que has invertido, con todo el dinero, el esfuerzo, el tiempo, ahora desinvertir y demás, no. Lo que tengo es la esperanza que a lo mejor me dé dinero. Entonces, el sesgo de coste hundido es mantengo algo que efectivamente, como tú dices, no me renta nada, pero por lo menos tengo que amortizar con esa falsa esperanza, porque ahí sí que eres racional y sabes que no te renta. Y eso se suele ver, por ejemplo, cuando te han regalado una acción familiar y ha fallecido tu padre, pero te dejó ciertas acciones que van de mal en peor, empiezas a acumular algo que sabes que no, pero tienes también ese apego emocional, decisiones financieras o mantener inmuebles, o bueno, y luego en el día a día se ve, porque las personas no salen del cine cuando la película no les gusta nada. Tienen que amortizar la entrada, que es muy cara, o me termino sí o sí este libro aunque no lo soporto. Tenemos como que seguir adelante en algo que sabes que luego no te va a dar esa rentabilidad. Eso por un lado pasa, pero realmente lo que solemos ver más, o al menos yo lo veo más en mi entorno, es el otro lado, el de a la mínima que cae algo, Sí, venderlo, porque bueno, pues tenemos ese miedo. Y también lo contrario, que con lo de comprar cuando sube algo muy fuerte, eso es. ¿por qué nuestro cerebro nos empuja a hacer justo lo contrario de lo que deberíamos hacer muchas veces? Buena pregunta. Pues así se ve y además se mantiene una cosa que llamamos la curva emocional del inversor. Normalmente empezamos con ese optimismo, con ese entusiasmo, ¿no? Es cuando te llenas dólar en los ojos, qué bien, y entonces ahí la dopamina en nuestro cerebro empieza a activarse y además empezamos a anticipar, y me voy a forrar y voy a comprar esto y demás. Sin embargo, cuando luego las cosas no suceden y empezamos a ver que el mercado cae, empieza a entrar la inseguridad, el miedo y ya en pánico es cuando vendemos. Entonces, ahí perdemos la capacidad de largo plazo, de paciencia, de perseverar, vendemos mal y luego ya cuando empieza el mercado a recuperarse y nosotros emocionalmente empezamos como a estar más tranquilos y en un momento más alcista donde todo el mundo empieza a invertir y porque yo salí tan pronto, entonces me animo, vuelvo a invertir en el optimismo y ahí está la euforia. Entonces son dos emociones, la euforia, la codicia y luego el miedo o el pánico. Es lo que dicen cuando, de alguna manera, me gusta mucho en ese sesgo, ¿no?, de disponibilidad, cuando lo que estás haciendo es vender las flores en ese momento y estás regando las malas hierbas. Entonces ahí hay que ser muy perseverante y, como digo yo, aguantar, aguantar y empezar a conocer cómo eres tú y tu estado emocional en ese momento. Tener como una especie de criterio antes, decir, cuando esto pase tengo que actuar de otra manera. Claro, pero quien nos esté viendo dirá, entonces, ¿cuándo vendo? Porque claro, si no puedo vender muy pronto porque quizás es un error el vender tan pronto y a lo mejor si me lo quedo todo el tiempo esta inversión, a lo mejor también estoy cometiendo otro sesgo. Claro, para eso están los planes, para eso están, digamos, nuestra planificación financiera para Eso evitar es. este tipo de cosas, ¿no? Eso se reduce, esa inseguridad que comentas, que pasa mucho, se reduce cuando en un tiempo de calma y de tranquilidad y tienes, como digamos, esa claridad mental, haces un ejercicio de autoanálisis de autoconocimiento de qué tipo de inversor soy, porque a lo mejor yo soy un inversor más conservador o más arriesgado y eso influye. ¿Cuánto estoy dispuesto de incertidumbre a aguantar? Y cuando tú te haces tus propios criterios, en ese momento es, bueno, yo estoy dispuesto a perder hasta tanto o aguantaré hasta tanto, ¿no? Y lo estás haciendo en un momento de calma, de tranquilidad, porque los sesgos aparecen mucho y se observan en momentos de mucha tensión. Entonces actuamos de forma impulsiva y además tendemos a padecer el sesgo que más esté con nosotros. Entonces, automatizar algunas acciones, delegar, pedir ayuda a una tercera persona que te haga un poco la visión desde fuera para que objetivamente tengas más datos también ayuda. Entonces, cuando tienes todo eso más estudiado, ya tienes una estrategia. Claro, ya es que además hace 30 años, pues si querías, te ponías nervioso, tendrías que coger
el teléfono, descolgarlo, llamar a otra persona, no sé qué. Ahora estamos con el móvil siempre en la mano Eso es, y es así. es así. Entonces este también es un beneficio, pero también tenemos que ser conscientes de que Sí. la tecnología tiene esto también. Ahí hay que tener mucho cuidado con la tecnología porque puede haber, digamos, el efecto arrastre masivo tecnológico que vemos donde te vuelves dependiente de ver qué dice la tecnología. La tecnología te puede dar datos, te puede ayudar en tu toma de decisiones porque pues, tiene más conocimiento a lo mejor de las empresas en las que vas a invertir, pero no es la persona que tiene el pensamiento crítico para tomar la decisión final, ¿no? Las IAs todavía no están preparadas para ello. Por eso el pensamiento crítico ahora es una habilidad clave y si no lo tienes claro, yo siempre digo, deja 24 horas, 48 horas, mantente eso como digamos invernando y en 24 horas tomas la decisión, pero no en ese momento. ¿Qué papel juega? Porque yo también otro de los sesgos que veo a mi alrededor y que, pues bueno, o probablemente yo haya caído y caigo en él, es este exceso de confianza de pensar que sabemos más de lo que sabemos. Creo que había una curva que era lo del efecto Dunning-Kruger Sí, o así, ¿no? sí. Que cuando uno está en el monte arriba del todo se piensa bueno, acaba de empezar a descubrir algo, como puede ser el mundo financiero, y piensa que, pues bueno, que es fácil, que esto se hace rápido, no sé qué, y luego ves realmente a los que saben de verdad, cuando entrevistas a gente que sabe de verdad, la respuesta que te suelen dar es: "No, no sé tanto". O sea, no sé nada, o no sé qué puede pasar, o no tengo la bola de cristal, que es un clásico también en el sector. Entonces, ¿qué papel juega este exceso de confianza y qué riesgos conlleva? Pues es gravísimo. Vamos a ponerlo como algo de warning, porque el exceso de confianza sale muy caro a los inversores. El exceso de confianza es la tendencia que tendemos a pensar que sabemos más de lo que sabemos, sobreestimamos, ¿no?, ese conocimiento. Y esto además se observa que le pasa a las personas que saben menos. Decías el efecto de Dunning-Kruger, que efectivamente se define así, y un poco para que se entienda, es el efecto cuñado. El efecto cuñado es el que lo sabe todo y con poquito que sabe no habla, sienta cátedra y muchas veces no es consciente de todo lo que no sabe, ¿no? Entonces, el exceso de confianza además en personalidad a veces sí que lo vemos más en un trastorno más narcisista y demás, que no trabajan lo que es el autoconocimiento o la autocrítica. ¿Qué sucede con ello? Que son perfiles más agresivos, que de una acción financiera que les haya salido bien lo generalizan y piensan que tienen esa ilusión de control. Aquí sí voy a compartirte, que lo vemos mucho en lo que se llama ahora que está de moda, los finfluencers, estos influencers expertos en finanzas, donde a lo mejor en un mercado alcista han tenido una operación muy exitosa, la comparten en redes, además hacen una gran difusión y es un caso de éxito, una maestría y demás. Lo que no suelen compartir es cuando se han equivocado. Los de exceso de confianza no te comparten cuando se han equivocado y demás. Entonces, claro, la capacidad de aprendizaje sobre qué pasa después cuando te equivocas y todo ese historial no se ve. Y eso sí que está teniendo un impacto importante en la toma de decisiones y vemos mucho el sesgo de efecto arrastre y manada, ¿no? Donde un montón de personas, pues lo hemos visto con las bitcoins, personas que no tienen ni idea de lo que es una bitcoin ni cómo funciona, pero como lo hacen la mayoría, y además hay muchos influencers que seguramente saben mucho, hay mucho sesgo ahí de autoridad y efecto halo, asociamos que el éxito que tienen es porque saben mucho, pues hay grandes pérdidas y personas que incluso se arruinan y entran en bancarrota. Hablabas de este efecto rebaño. ¿Tanto nos afecta ver lo que hacen otros a la hora de tomar nuestras decisiones de inversión? Pues cada vez más. No sé si es también por efecto Instagram y porque todo lo que vemos, pero lo que está pasando es que ponemos al grupo social como nuestro marco de referencia. Entonces nos comparamos. Si los demás tienen más que yo, es un tema también como de estatus de poder, yo quiero, surge la emoción de la envidia. El otro tiene algo que yo quiero y no puedo o no tengo. Y aquí también somos muy vulnerables de si quieres puedes, a poco que te formes, si haces esto o este curso. Entonces, eso sí se está dando mucho. Si te das cuenta, nos comparamos con lo que los demás tienen, con lo que los demás hacen y pocas veces nos comparamos con lo que los demás son. Entonces, yo ahí siempre digo, vamos a compararnos con cuánto conocimiento o educación financiera tiene esta persona para yo fiarme de él o tener esa confianza o cuánto es o cuánto invierte en eso en lugar del resultado final que puede ser esporádico y a lo mejor pues ha salido solo una vez, ¿no? No hay que confundir,
yo creo que hay que diferenciar que una persona haya tenido un golpe de suerte con que tenga habilidad en ello. Y eso se confunde mucho. Por eso también lo que decíamos del exceso de confianza. Comentabas también la parte de los influencers, que es verdad, pues bueno, que han proliferado bastante. Y ahora también tenemos otro gran reto por delante, que no, no sé qué se llama, Fianfluencer, que es este ChatGPT, este robot al que todo le preguntamos, Sí. incluido qué hago con mi dinero, qué hago, porque yo ya lo estoy viendo esto. Oye, le he preguntado a ChatGPT y me ha dicho que invierta aquí, que meta el dinero aquí. Digo, cuidado porque no es lo más obvio. Pero bueno, te quiero preguntar a ti, no vaya a ser que a lo mejor sea una cosa mía de resistencia a la inteligencia artificial. ¿Es preguntarle a la inteligencia artificial por nuestras inversiones una solución o es más un peligro? O puede ser ambas, no lo sé. Yo creo que es un peligro en la medida en la que la persona no está preparada para saber utilizar las IAs. Y además se ven comportamientos, incluso psicológicos, graves, que lo pongo un poco para la prevención. Una persona que no tiene unos conocimientos financieros altos y yo lo estoy observando en personas que ponen todos sus datos bancarios, cuánto tengo en cuenta, cuánto he invertido, cuánto en acciones, cuál es mi salario y más. ¿Qué debería hacer? ¿Dónde debería invertir? Cuando confían ciegamente en una IA. Están confiando en una máquina, pero la máquina tiene datos y es buena para ayudarte en algunas cosas, pero no en tomar las decisiones. Entonces, cuando dependemos en exceso de las IAs y se observa, se está generando ahora un efecto que es una falsa seguridad. Volvemos al exceso de confianza, una falsa seguridad. Realmente no sabes tanto porque te dé 2 titulares y demás, no has estudiado en finanzas. Y luego hay una cosa que quiero también destacar, que a veces que las IAs parecen muy fiables, muy rápidas, son muy cómodas, y yo observo que pocas veces se toma el tiempo de, una vez que te dice la IA su opinión, pues debatir a la IA, investigar a la IA, sacar tiempo para saber si es verdadero o falso, porque las IAs tienen sesgos y porque además hay una cosa que se habla poquito que se llaman las alucinaciones. ¿Sabes lo que es? ¿No? Las alucinaciones es cuando una IA tú le preguntas algo y no tiene toda la información o tiene información contrapuesta, se inventa la respuesta. De hecho, yo a veces hablo con las IAs y digo, pero creo que esto no es así. Esto lo he mirado. Razón, sí, Tienes razón. es verdad. Y digo, sí. En ese momento, claro, dan ganas de decir, pues he perdido 100.000 euros. ¿Y ahora quién me consuela? La IA, que Sí, también lo sí, hace. también lo hace, pero Sí, pero le importa un bledo y no tiene dinero. Y yo sí. Entonces yo he perdido mis ahorros porque me he fiado de esa IA y no la he consensuado. Entonces, muy importante las IAs, sobre todo desarrollar el pensamiento crítico y no tomarlo como algo que es absoluto y que es a quien me debo dirigir. no sé si la inteligencia artificial nos ayuda a quitar los sesgos o los confirma aún más. Has comentado que la propia IA tiene sesgos, no sé qué sesgos puede tener una máquina que a priori, pues bueno, parece una cosa que no tiene sentimientos. Pues aparentemente no tiene sentimientos, pero si tú hablas con las IAs cada vez, le dices, ayúdame a hacer algo, y dice, enhorabuena, te han dado esta entrevista. Entonces ya parece que se solidariza con tus emociones. Como la IA recoge quién eres tú y demás, también recoge tus sesgos o las tendencias que tú quieres, como una forma de agradar. La IA también está muy manipulada por todos los datos que hemos dado, entonces todavía hay mucho que pulir, ¿no? en eso. Entonces, ahí en ese sentido, la IA nos ayuda a tener sesgos. Te voy a poner un ejemplo. Como decíamos antes, he tomado la decisión de hacer esta inversión, se lo pregunto a la IA, pero el cómo yo se lo pregunto, el prompt que llamamos de dime tal, tal, yo ya estoy sesgando la respuesta de la IA. Dime los beneficios que tiene haber invertido en esta. ¿Verdad que esta empresa tal, tal? Si yo invierto, entonces la IA ya está siendo un poco manipulada en una dirección para yo escuchar lo que quiero oír, de alguna manera. Entonces, otra cosa es que utilicemos la IA y decir, por favor, contradice esta inversión o hazme ver las consecuencias que tendría en esto. Claro, es que no es lo mismo preguntarle a que me voy a hacer rico con esta acción, a que no me voy a hacer rico con esta Eso inversión. Eso va a es. ser una ruina total. Claro, pero fíjate, en lo que tú me estás comentando ahora, Antonio, si te das cuenta, estamos utilizando las IAs como si fuera lo que antiguamente en Grecia se llamaba el oráculo de Delfos. Que el oráculo de Delfos es a ver qué me dice, vamos a predecir, ¿no? Un poco la bola de cristal, hacernos rico. Esto de hacernos ricos rápido, a golpe de clic, que es muy de las nuevas generaciones, pues es muy peligroso porque no existe. Detrás tiene que haber estudio, tiene que haber esfuerzo, tiene que haber muchas equivocaciones, muchos errores, aprender de los mismos.
Entonces, ojo con utilizar la IA como el oráculo de Delfos y creérmelo todo. En el oráculo de Delfos decía, el mejor conocimiento que puedes tener o aquellos que tenían más éxito eran los que más se conocían a sí mismos, ¿no? Warren Buffett lo dice. La mejor inversión que puedes hacer es conocerte más a ti mismo y sobre ello utilizarlo a lo mejor como complemento. El día de mañana yo sí que creo que nos fiaremos más de gestores que utilicen la IA, que la utilicen como apoyo, que quienes no, sin duda alguna. Pero basarse solo en la IA me parece peligro de muerte. Bueno, hemos planteado ahí un poco todo el escenario, los sesgos, los miedos que Sí. tenemos. Te quiero preguntar un poco, pues bueno, ¿cómo podemos atajarlos o cómo podemos solucionarlos de alguna manera? Bueno, para empezar, ¿qué señales, no sé si hay algo Sí. en lo que podemos fijarnos que nos puede indicar que estamos siendo víctimas de un sesgo en el momento de decidir una inversión? ¿Hay algo que lo indique o hay algo que podemos reconocer? Pues en uno de los estudios que hicimos con un montón de inversores, nos dimos cuenta que aquellas personas que tienen un nivel de educación financiera medio tienen menos aparición de sesgos. ¿Por qué? Porque son más fáciles de reconocerlos. Entonces, uno de los indicadores que es conocerlos. Luego, cuando alguien o tú mismo tomas una decisión o la vas a tomar, pero la estás justificando mucho, ahí tenemos que ver por qué estás tomando esa decisión. Yo normalmente digo, ¿por qué tomas esta decisión? No, porque si no la tomo creo que puedo perder una oportunidad. Entonces, a lo mejor estás tomando una decisión bajo lo que decíamos de el FOMO, el Fear of Missing Out. O lo tomo porque lo han tomado muchas personas, nos han equivocado y les está yendo muy bien. Ah, por el efecto manada. Entonces, primero conocer los sesgos y ver cuál es mi tendencia. Y luego estudiarlos. En los 3 perfiles de inversores que hay, que es conservador, moderado y agresivo, pues los agresivos tienen la tendencia a desarrollar exceso de confianza. Entonces lo tienes que ver más en ti. Es decir, oye, tengo tendencia a ser muy impulsivo, pensar que me va a ir muy bien porque activo el cuento de la lechera y yo lo que tengo que hacer es ser más respetuoso o invertir de forma más despacio, ¿no? Y otra de las cosas que puede ayudar mucho es que una vez que inviertes, hacer un ejercicio de aprendizaje. ¿Qué te ha enseñado esta inversión? Aprende de los errores porque a invertir se aprende invirtiendo y equivocándote mucho. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no vas a hacer? Un pequeño como protocolo, un mantra tuyo y que se te sirva como lección aprendida para la siguiente. Sí, porque tener un error al invertir, o bueno, lo que podríamos considerar un error, que es, pues bueno, meto en dinero y me he ido mal y he perdido dinero, no necesariamente a la hora de tomar la decisión, a lo mejor la decisión fue un acierto, no sé si me explico, o estaba bien tomada en el momento con las herramientas que tenías, y bueno, fue mal porque el mundo es así y va mal, pero no tenemos por qué pensar que algo que ha sido perder dinero necesariamente es un error en el momento que tomas la decisión, ¿no? Claro, mira, eso que dices psicológicamente pasa porque a veces el cerebro, hay personas en exceso de confianza que si yo he tenido un éxito es porque yo lo sé hacer muy bien y si es un fracaso es por culpa del mercado. Y hay otros que al revés, si lo he hecho mal, lo personalizo que mal, no sirvo para invertir, es horrible, las posibilidades que esa persona deje invertir son muy altas. Entonces, la lectura que tú hagas es muy importante y luego no tener una perspectiva de las inversiones como de una sola cosa, sino tener una mirada más holística de la cartera. Por eso es muy importante diversificar o automatizar para disminuir los sesgos. Cuando tú diversificas, aprendes de una y otro y entonces el daño emocional de perder en una operación te duele menos porque a lo mejor en otra te ha ido bien. Entonces, de alguna manera, equilibras y dices, no estoy invirtiendo mal. Es muy importante también lo que nos digamos a nosotros mismos tras esas inversiones y cómo nos aceptemos o no nuestros errores, como decías. ¿Se puede entrenar la mente para no entrar en sesgos o esto es prácticamente imposible? Porque yo no sé si siempre acabo pensando que los acabo teniendo y lo mejor es tenerlo todo en papel, lo escrito, planificado, porque fiarse de uno mismo, hombre, por mucho que sepas, yo creo que siempre te acabarán afectando, ¿no? Pero se Sí. puede entrenar, hay gente que haya entrenado esto y que le vaya bien y que se reconozca a sí mismo. Se puede entrenar, esa es la buena noticia. Es cierto que todos tenemos sesgos, yo tengo sesgos, quizás ahora soy más consciente de ellos porque me dedico a esto, pero todos tenemos sesgos. Se puede entrenar de la siguiente manera, aprendiendo de ellos y conociéndolos con ejemplos. Se puede entrenar también cuando haces un ejercicio bien de mentoring o con otra persona que te haga ver cuáles son, porque es más fácil que otro vea tus sesgos que cuando los veas tú. Incluso los analistas, cuando están analizando empresas, tienen sesgos, que yo se lo decía, digo, ¿cuál es el sesgo que más tenéis?
Y me dice, pues mira, el sesgo de afinidad, porque como nos tiramos 6 meses analizando una empresa, les cogemos hasta cariño. Entonces solo vemos las bondades. Hasta los propios analistas a veces tienen que hacer ejercicios como de, eh, de cuestionarse constantemente, ¿no? El enemigo del diablo es ser contrarian. Ese es otro ejercicio. Yo a veces hago algunos que es mirarse desde fuera qué pensaría de mí si estoy tomando esta inversión ahora o a largo plazo. Se pueden a veces, otra de las formas que hace la gente para no tener sesgos, como nunca sabes cuál es el momento bueno para invertir, para reducir esa inseguridad, automatizar. Puedes automatizarlo con el ahorro, que cada vez se hace más, o en Reino Unido, unas cosas que está teniendo mucho éxito es que los planes de pensiones van, digamos, a continuación cuando terminas tu carrera profesional, el plan de pensiones ya está automatizado y ya está elegido y ya está puesto en marcha. No te ves en la tesitura de tomar esa decisión. El cerebro está diseñado para sobrevivir, no para invertir. De tal forma que siempre tendemos a lo rápido y a evitar la incertidumbre. Por eso, cuanto más automaticemos, también reducimos ahí la inseguridad. ¿Hay algún, esto más a medio y largo plazo, porque entrenar el cerebro pues no es fácil, pero hay algún truco, algo rápido a corto plazo que podamos tener? Pues, por ejemplo, en momentos de caída de mercado, Vicente Baró, que es director Sí. general de Finet, pues tiene una carta a sí mismo en momentos de pánico, que él, pues bueno, cuando le cae el mercado, pues revisita, y la verdad es que puede ser un truco para mantener la calma. Yo, por ejemplo, ahí doy uno que tengo, que es que en el móvil las aplicaciones de invertir, pues las Sí. tengo escondidas lo más Sí. lejos posible para Muy que bien. en el momento en el que abra el móvil, cuando me he enterado que algo está subiendo o bajando, tenga que desplazar varias veces, buscarla. O sea, esto no sé si puede ayudar a que le ayude, Buenísimas. pero no sé si Mira, tienes alguna más de estas. esas son buenísimas. La primera que me comentas, cuando te describes como tu yo del futuro la carta, como esta carta está escrita en momentos de tranquilidad y de calma, es cuando has estado, digamos, racionalmente más activo. Entonces, esa ayuda a decir, este es mi punto central. La que tú comentas es muy importante porque las personas hacen lo contrario, hacen la infointoxicación. Yo estoy muy nervioso, necesito más información. Tener más información en un momento de crisis no te hace más sabio, te hace más ansioso. Y te abre más la posibilidad de tener sesgo de confirmación porque sesgas dónde estás buscando. Yo el que hago, mi truco, muchas veces cuando me dedico a esto es las respiraciones y el mindfulness. Entonces, ahí sí que primero es un ejercicio de relajación y de concentración y luego una pequeña lista de pros, contras en ese momento. Lo dejo, lo reposo. Al día siguiente ya vuelvo sobre ello y lo leo diferente. Y luego, si necesitase, sí que voy a alguna persona experta, no suelo ir tanto a la IA, voy a una persona experta con muchos más años que yo de experiencia y que se haya equivocado mucho y que me asesore o me guíe. Ujú. Bueno, ya digo, lo de la aplicación os lo recomiendo, y también tengo allí el Instagram, el TikTok, etcétera, etcétera, pero eso es otro tema que también daría por otro podcast aparte. Bueno, quería preguntarte, ya nos aproximamos al final de la charla, y quería preguntarte pues un poco, habiendo hablado de todos los sesgos y de que, bueno, tú has reconocido que también los tienes Sí, los como todo tengo ser humano, y lo seguiré teniendo. ¿en qué invierte Paga Gómez Ferrer? No sé si hay algo, tiene algún sesgo o ha cometido algún error, no sé, por Sí. saber un poco en qué invierte. Vale, pues empiezo por mis errores. Yo he sido muy emprendedora siempre y uno de mis errores, y mi perfil de inversión, creo que por falta de conocimiento en estos temas, ha sido ser muy conservadora. Entonces creo que he perdido oportunidades de inversión desde escalar negocio hasta invertir en alguna empresa que me ha parecido muy interesante por pensar que no sabía lo suficiente o por miedo. Entonces a mí el miedo ahí sí. Ahora, bueno, y antes invertía más en temas más de renta fija y ahora gran parte de mi cartera está en renta variable y sí que creo que sería más arriesgada a la hora de tomar decisiones de si me equivoco, he aprendido y de invertir en cosas que antes no me atraía. Ujú. Este también es otro de los sesgos de los que no hemos hablado, es cierto, es verdad que está el exceso de confianza y luego está la falta de confianza Pues en uno mismo. Esto del síndrome del impostor que se llama también pasa eso a la hora de invertir, ¿no? Eso es, el síndrome del impostor lo he tenido y lo sigo teniendo, sobre todo cuando hago cosas nuevas en las que no estoy acostumbrada y entonces pues aparece ahí el miedo de decir, a si te vas a equivocar o tú no estás suficientemente preparada. Y yo creo que ayuda o me ayudó, hay dos visiones, ¿no? Cuando vas a hacer una inversión puedes poner foco en la rentabilidad o en el riesgo. Las nuevas generaciones veo que ponen más foco en la rentabilidad y que se animan muy rápidamente o tienen menos apego al dinero, sobre todo si han heredado pronto.
Y otros, pues yo diría, ahora creo que tengo que poner más foco en el riesgo, un riesgo comedido y demás, y atrevernos, porque también hay que ver la cantidad de oportunidades que pierdes por miedo, ¿no? Entonces creo que también eso hay que ponerlo encima de la mesa y decir, bueno, pues aquí si hubiera sido un poquito más arriesgado o no hubiera vendido tan pronto, hubiera ganado un poco más. Y bueno, ya por último te tengo que hacer la pregunta que creo, tengo que hablar con el equipo, pero creo que se va a quedar como la pregunta que vamos a hacer todas las semanas en nuestro podcast Finector, que es si pensamos en alguien que empieza ahora mismo a invertir, que recién empieza a invertir, ¿qué consejo le darías? El primero de todos, el primerísimo, para, pues bueno, en este caso, en nuestro caso que estamos hablando de emociones, para no dejarse llevar por las emociones, desde el minuto uno. Bueno, pues yo a ese primer inversor que comienza la idea, dedícate tiempo a conocerte a ti mismo, qué tipo de inversor eres y quieres llegar a ser y cuánto estás dispuesto a, a perder dinero, digamos, a la hora de invertir. No tengas miedo a equivocarte, no tengas miedo a perder en algunas de las inversiones porque también habrá oportunidades de ganar, que es un aprendizaje. Y le diría sobre todo que tenga muy claro cuál es su estilo para que no dude cuando venga un sesgo, no sea víctima del sesgo o cuando la comparación social sea una presión y termine invirtiendo lo que los demás quieren y lo que él quiere. Entonces eso pasa por esa identidad financiera propia. Genial, Paz, pues ya digo, ha sido un placer Igualmente, charlar contigo para conocernos un poquito mejor, que siempre nos viene bien. Y ya digo, más en momentos como ahora, que estamos todo ahora apuntándonos al gimnasio, este tipo de cosas que hacemos en septiembre, pues oye, también hacer un gimnasio financiero. claro que sí, vamos a fomentar esa dopamina financiera en momentos buenos, pero controlados y conociéndonos. Pues un placer, Antonio, muchas gracias. Bien, pues hasta aquí esta tercera edición, este tercer episodio de Inversión Inteligente. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido pues lo mismo que he aprendido yo, que es muchísimo, de la mano de una experta como Paz Gómez Ferrer. Y nos vemos en el siguiente episodio, ya el cuarto, de Inversión Inteligente, de la mano de Abanca Inversiones. Un saludo.